Le agradecemos al doctor Belisario Betancur por esas palabras y me uno a él en la solicitud de pedirles disculpas por la demora en el inicio del foro. Yo también le echo la culpa al trancón de Bogotá. Como ustedes bien lo saben y como bien lo dijo el doctor Belisario Betancur, este foro fue creado especialmente para tratar temas relevantes de interés nacional e internacional, tales como el nuevo Estatuto Anticorrupción, la realidad jurídica y económica del lavado de activos, mecanismos de control, las acciones conjuntas a desarrollar por los diferentes actores, el cumplimiento de estándares internacionales, la responsabilidad empresarial, la obligación de abstención respecto de la realización de determinadas actividades y los resultados de la lucha frente a esas problemáticas, entre otros. En ese sentido, se trata de un espacio de interacción armónico, dirigido a la consolidación de la conciencia colectiva, de repudio frente a estos fenómenos y a la colaboración interinstitucional para su lucha. A continuación, la palabra será para la doctora Sandra Morelli, Contralora General de la República, nacida en Bogotá, abogada graduada con honores del Externado de Colombia. Estudió en algunas de las más reconocidas universidades del mundo, como la de Bolonia en Italia, la Sorbonne de París y Yale. A su regreso al país se dedicó a la docencia en diferentes campos, contribuyó con cursos, escritos y formulación de proyectos. A su regreso al país, también como abogada, se ha desempeñado como asesora en los sectores de servicios públicos y especialmente seguridad social, educación, sector aeronáutico, ambiental, laboral marítimo, bancario y financiero en general, de la construcción y fiduciario, entre otros. Démosle la bienvenida a la doctora Sandra Morelli. Muy buenos días a todos ustedes. Un saludo muy especial al presidente Belisario Betancur. Realmente, presidente, a pesar de las incomodidades de sonido, creo que para todos nosotros fue un bálsamo oírlo reflexionar sobre las razones últimas de por qué se debe actuar y se debe actuar acorde a la ética. Muchas gracias, presidente. Un agradecimiento al doctor Velilla, magistrado del Consejo de Estado, por esta iniciativa. Para la Contraloría General de la República va a resultar particularmente útil las conclusiones de este foro, precisamente porque de lo que se trata es de ver dónde las instituciones dejan vacíos o redundan y se duplican, y esto podrá darnos información que nos permita hacer recomendaciones para un mejor funcionamiento de las instituciones, que son finalmente las que garantizan la existencia de una buena administración, de un buen gobierno y de un Estado que funcione. Doctor Ardila, Auditor General de la República, es un honor estar con usted acá. Un saludo muy especial a todos los asistentes, al exauditor Iván Darío Gómez Lee, a los funcionarios de la Contraloría, a nuestra delegada de Gestión Pública y a todos los funcionarios de la Contraloría. En primer lugar, quiero además agradecer el apoyo que en esta iniciativa han dado los medios de comunicación. Realmente creemos que una de las funciones principales de este conjunto de encuentros que ha organizado la organización Complexos y que cuenta con el apoyo de la Contraloría es aquella de hacer pedagogía, y obviamente ustedes saben la responsabilidad social que en esta materia tienen los medios de comunicación. Así que realmente estamos particularmente agradecidos por el apoyo y el entusiasmo de esta iniciativa. El primer tema que ha definido el doctor Marco Antonio Velilla es aquel que tiene que ver con el lavado de activos. Y más allá de las responsabilidades que le corresponden a determinados órganos al interior de la administración pública o a la Fiscalía y en general al Poder Judicial, ustedes se preguntarán por qué la Contraloría General de la República decide estar presente en este evento y participar activamente en las reflexiones que puedan tener lugar en torno a este delito. Pues por muchas razones, yo las resumiría en tres.
y precisamente mi ponencia tiene que ver con la explicación de las razones por las cuales consideramos que este es un tema prioritario en el quehacer y en el cumplimiento de la misión de la Contraloría General de la República. En primer lugar, porque el lavado de activos tiene íntima relación con aquellas conductas que, constituyendo un detrimento al patrimonio público, se realizan mediante conductas delictivas, conductas dolosas. En estos casos tenemos una coincidencia de la conducta típica, de la conducta sancionable penalmente, con el daño que se le causa al erario del Estado, a los bienes públicos. Pero obviamente cuando existe dolo, cuando existe ánimo de enriquecerse indebidamente que le causa este daño al Estado, pues el autor o el conjunto de autores puede ser producto de actividad de criminalidad organizada, necesariamente tiene que prever, organizar y practicar una serie de actividades para esconder, para confundir, para disfrazar el producto de esta conducta delictiva. Por lo tanto, si realmente queremos hacer eficaz y lograr resultados reales en la recuperación de los activos que pertenecen al erario y que han sido sustraídos de manera ilegal de sus arcas, pues necesariamente tenemos que conocer en qué consisten las prácticas de lavado de activos y tenemos que conocer los instrumentos que el ordenamiento nacional e internacional nos ofrece para perseguir esos bienes. En buena hora, y esto es realmente una buena noticia para los estados, es una muy buena noticia en la lucha contra la corrupción, es una muy buena noticia para formalizar la economía, para evitar las prácticas informales y para evitar todas esas conductas desviadas que permiten, por ejemplo, ruptura del principio de la competencia, que es uno de los pilares del buen funcionamiento de las economías capitalistas. Tenemos que el lavado de activos se define como un delito autónomo. Es posible que en la persecución de las conductas constitutivas de corrupción y aquellas conductas que causan detrimento al erario público de manera dolosa, que generalmente coinciden, por razones procesales, por razones de ineficiencia e ineficacia de la propia organización, del propio Estado responsable, la propia entidad responsable de sancionar esa conducta y de recuperar esos activos, por interpretaciones formalistas que entienden que la distribución de funciones entre una y otra delegada o jefatura al interior de una entidad constituye una rígida distribución de competencias y que si se reasigna esta o aquella función, lo que se está violando es el debido proceso y un valor esencial de la competencia, lo cual obviamente no corresponde de ninguna manera a la realidad, sino es producto de esas argumentaciones que las propias organizaciones producen precisamente para preservarse sin responsabilidades y para poder continuar haciendo lo que ordinariamente se ha hecho sin lograr realmente resultados objetivos y serios. Pues si todo eso pasa al interior de nuestras organizaciones y finalmente no logramos los cometidos, lo bueno es que siempre al final de una actividad corrupta necesariamente vamos a identificar, se va a producir una conducta y un nuevo delito sujeto a otras lógicas de prescripciones que se llama lavado de activos. El lavado de activos es un delito autónomo, es un delito que yo definiría como consecuencial de la comisión de otro delito que busca el enriquecimiento. Y entonces realmente esta es una magnífica noticia porque no solamente crea un escenario para la recuperación de activos, sino que finalmente evita que estas conductas sean realizadas de manera impune y no se puedan perseguir. Pero hay una noticia adicional que es todavía más importante y es que esto lo ha entendido la comunidad internacional desde hace varios años. Seguramente el narcotráfico y su relación con el crimen organizado llevó
no solamente a Naciones Unidas, sino a varias organizaciones. En eso aportó precisamente mucho la Policía Internacional, la Interpol, a reflexionar sobre la necesidad de perseguir el producto del delito, porque si el delito es rentable, pues el delito se sigue cometiendo. Y la única manera que realmente se logra desestimular efectivamente esas conductas desviadas de la ley es precisamente incautando y expropiando el producto del delito. Esa fue una experiencia muy clara en materia de narcotráfico, pero resulta que la única conducta delictiva no es el narcotráfico y el lavado de activos no se predica únicamente de conductas que tienen que ver con el tráfico de estupefacientes. Hoy realmente la relación entre corrupción y lavado de activos en el mundo parece que es francamente muy sólida y tiende a generalizarse. Y por eso en buena hora existen esos instrumentos con convenciones internacionales que realmente le otorgan instrumentos muy ágiles a las autoridades de los distintos países para lograr esta persecución de bienes. Pues bien, como la corrupción también se está volviendo un delito, o es un delito de dimensiones internacionales, capaz de poner en riesgo el orden público económico internacional, pues ahí está esta gran herramienta que en caso de que fallen todos los demás instrumentos, hablemos del control fiscal, de las instancias jurídicas o judiciales nacionales, pues de todas maneras están los instrumentos nacionales, de tal manera que tarde o temprano, como decía la propaganda, tu radio será un Philips, tarde o temprano existen los instrumentos y si hay perseverancia, realmente esos activos, producto de estos delitos, pues se pueden recuperar. Entonces, ¿cuál es la primera razón por la cual la Contraloría participa activa y entusiastamente en este foro? Pues precisamente porque el producto de la corrupción finalmente origina conductas también tipificadas que constituyen lavado de activos y que precisamente por la severísima sanción y por la flexibilidad que los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales ofrecen, es posible perseguir esos bienes y además desestimular pues, estas conductas y estas prácticas. Pero la situación parece ser mucho más grave, porque como ustedes bien saben, una de las finalidades del lavado de activos es hacer aparecer que el producto del delito, que es dinero obtenido ilegalmente, es legal, y para eso entonces vienen las operaciones de lavado, de limpieza de estos activos provenientes del mal, del delito, de la actividad sucia, corrupta. Y precisamente, y en mala hora, el Estado, la administración pública puede convertirse en un instrumento para realizar prácticas de lavado de activos. Y voy a mencionar a manera de ejemplo situaciones que no solamente se presentan en Colombia, pero que además, pues, habida cuenta de la experiencia que existe, impone una mayor vigilancia, incluso y particularmente por parte de la Contraloría. Estoy haciendo referencia, por ejemplo, a la minería ilegal, a la minería artesanal, que es una actividad que por la no existencia de controles o por la dificultad en controlarla y conocer realmente cuál ha sido el producto de la extracción, en veces permite prácticas de declaraciones superiores a las que realmente se han producido, y por esa vía empezar a introducir dentro de la economía ordinaria recursos que de otra manera no tendrían justificación u origen o fuente de enriquecimiento legítima. Otro caso podría existir en el famoso tema de las vigencias futuras, toda vez que cuando se opta por, mediante varios procedimientos financieros, en obtener liquidez anticipadamente, es decir, anticipar la vigencia futura, es posible que en algunos casos no se recurra a fuentes legítimas de financiación, por ejemplo, que no se recurra al sistema financiero formal, y hay casos donde la Contraloría está buscando la explicación de dónde sale
la liquidez para empezar a ejecutar un contrato financiado con vigencias futuras si realmente no se recurrió al sistema financiero o no pareciera que los que participan en esta relación contractual tengan liquidez suficiente para financiar la ejecución de ese contrato. Allí posiblemente podría haber situaciones de lavado de activos y eso sería muy preocupante porque sería la manera de que la infraestructura nacional, determinado sector de la prestación de servicios o de la realización de obras termina siendo financiado por recursos provenientes de prácticas ilícitas. Ese es un punto en que definitivamente tenemos que prender los faros y estar muy atentos de que eso no pueda suceder, porque realmente es nefasto que a la propia administración se le utilice como instrumento para esconder el producto de la conducta ilícita. Entonces, fíjense que de verdad hay muchas ocasiones de riesgo. Posiblemente puede haber conductas de lavado de activos en la capitalización de empresas cuando no se realiza efectivamente el aporte, pero termina siendo una manera de crear riqueza y luego pues de justificarla a través también de recursos que están por fuera del círculo legítimo del dinero, o la descapitalización de las empresas de manera ilegítima y luego la confusión del producto obtenido mediante patrimonios autónomos o cualquiera de esas otras figuras que no permiten inspección directa por parte de las autoridades. Es lamentable que ciertos instrumentos concebidos para agilizar el tráfico de bienes y personas y sustraerlo de los formalismos y requisitos de registro que ordinariamente exigen en Colombia y que además en muchos casos dificultan y encarecen y crean costos de transacción injustificados, termine siendo también unos instrumentos muy útiles para prácticas al margen de la ley. Es el caso de las SAS, donde tengo entendido que ya hay una gran preocupación generalizada, incluso una iniciativa del superintendente de sociedades para eliminarlas del ordenamiento jurídico colombiano. Y así podría continuar mencionando varios ejemplos, pero básicamente lo que quiero hacer es subrayar que el Estado, que la administración pública también puede ser un vehículo para lavar activos y en esa medida debemos estar particularmente atentos a que esa situación no se presente y no se generalice. Y finalmente, la tercera explicación de por qué estamos aquí es porque este foro pretende lograr un diálogo transversal entre las distintas instancias estatales que de una u otra manera tienen que ver con esta problemática. Y si examinamos cuáles son los desafíos de los estados que suscriben, por ejemplo, las convenciones anticorrupción o convenciones contra el lavado de activos o de lucha contra la delincuencia organizada, encontramos que ante las evaluaciones que imponen los organismos internacionales para ver si realmente se están cumpliendo las obligaciones derivadas de la suscripción de esos tratados, aparece como constante la recomendación de que se cree instancias de coordinación entre las distintas entidades y agencias del Estado, por ejemplo, de combatir la corrupción, de combatir el lavado de activos y muchas otras conductas que pueden ser instrumentalizadas para combatir estas actividades. Lo mismo que existe siempre e indefectiblemente en estas evaluaciones, la recomendación a los estados de unificar la legislación, porque también la dispersión de la legislación es otra ocasión para que estas conductas puedan cometerse de manera impune. Por ejemplo, si Colombia se planteara el anhelo de ingresar a la OCSE, pues realmente necesitaría superar unos determinados estándares de cumplimiento precisamente de esos estándares que tienen que ver con las conductas y las prácticas y las instituciones y las normas y los resultados en lucha contra la corrupción y en lavado de activos, que tienen que ver desde la existencia de medidas preventivas
hasta legislaciones idóneas para lograr el cometido, hasta la efectiva aplicación de ese ordenamiento jurídico y el hecho de que realmente la madurez de sus instituciones eviten que este conjunto de competencias compartidas, cada una justificada y con su razón de ser, no terminen anulándose entre sí y creando un escenario propicio precisamente para que estas conductas se encuentren allí un reino donde pelechar y reproducirse. Muchas gracias.